Se espera que tanto la escuela como el docente no solo formen sujetos con sentidos genéricos, sino que también contribuyan a generar un cambio, no solo inclusivo, sino también cultural, generando espacios donde los adolescentes y jóvenes puedan expresar libremente sus opiniones y así logren construir un ambiente sano y participativo. El docente se llama Néstor Hugo Torres, tiene 36 años, es licenciado en Humanidades, especializado en Geografía e Historia. Tiene una maestría en Educación Superior con énfasis en Geografía e Historia. Le gusta andar en moto. Este es uno de sus hobbies, tanto como cocinar, tocar guitarra, leer y ir al gimnasio. Buenos días. Yo voy a presentar al estudiante. El estudiante es... ¿No te lo envié? No. Estudiante de nombre Andrés Felipe Vallejo Moreno, nació en la ciudad de Bogotá, estudiante de arquitectura de tercer semestre, edad de 18 años, actualmente se dedica a estudiar y a laborar los fines de semana. Tenemos al profesor y a nuestro estudiante para la entrevista. Nuestro tema es sobre nuevos tiempos y nuevos docentes.
Bueno, nuestra primera pregunta es para los dos. ¿Qué tan importante es para ustedes la educación inclusiva dentro del aula? ¿Qué tan importante es la educación inclusiva dentro del aula? Bueno, primero que buenos días a todos, buenos días, profe. Muchas gracias por la invitación. Aquí algunos son estudiantes míos también en otras asignaturas. Ok, hola. Entonces, yo creo que la pregunta en principio tiene ahí una falencia porque la educación debe ser inclusiva dentro y fuera del aula. Es decir, la educación debe de sí ser inclusiva. Hay que ver, digamos, el sentido de la educación, que realmente es la culturación o el proceso de culturación de una sociedad. Entonces, si estamos hablando de construcción cultural, pues la construcción cultural tiene que ser incluyente siempre, en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Si hay discriminación, podemos suponer que la sociedad o la cultura en la que se está dando esa educación es discriminatoria o discriminante. Entonces, digamos que en un ámbito de derechos humanos y de desarrollo humano, creo que la inclusión educativa o que la educación sea incluyente es fundamental. Eso es lo que yo considero. Pues sí, pues ya un poquito complementando lo que decía pues, el profesor. Siento pues que la inclusividad, pues sí, depende también dentro como fuera de la aula, que sabe que sí tiene razón, y pues es demasiado influyente. Pues es decir, es como complementar lo que decía el profesor más que todo, porque, digo, como ya sabemos, los profesores, los entes educativos tienen que cumplir con un rol y deben ir trascendiendo a medida que va pasando el tiempo. Entonces, esta es una pregunta para los dos, que dice, ¿cuál es el perfil de los nuevos docentes? ¿Cuál es el perfil con el que los nuevos docentes deben adaptarse a cómo está actualmente esta generación denominada millennials? Ahora sí empiezo. Y generación de cristal. vale, pues siento que un perfil de un profesor para ahorita, nuestra generación, siento que debe también adaptarse a los cambios que vemos, ya que pues es muy diferente, las diferentes etapas que hemos tenido todos, ¿sí? También pues un perfil, sí, era un perfil, un profesor es como entender también a todos los diferentes tipos de, pues, de estudiantes, ¿no? Ya que pues también eso varía mucho y hay muchos profesores que no tienen ese perfil y eso es lo que determina un buen profesor o un buen profesor. Yo creo que lo que define el perfil de un profesor es la misionalidad o la misión del docente. Y la misión del docente tiene que ver con la misión de la educación. Entonces aquí, digamos que yo me haría a mí mismo y les haría la pregunta a ustedes. ¿Qué es y para qué sirve la educación? O sea, aquí hay un problema epistemológico serio y es que haciendo esa pregunta podríamos decir, ¿la sociedad podría vivir sin educación? ¿Podría no haber educación en una sociedad? Ustedes podrían decir, bueno, pues sí. Y resulta que el simple hecho de decidir que no hay educación es una forma de educar a esa sociedad, porque es la construcción de cultura. Entonces, digamos que también haciendo referencia a lo que decía, ¿cómo es tu nombre? Andrés, es el docente tiene que saber a qué responde el proceso educativo al que se enfrenta. Entonces, digamos que si la mentalidad de la sociedad y hay un cambio cultural serio, pues el profesor tiene que saber adaptarse a ese cambio cultural y responder a los desafíos culturales que tiene la educación en ese momento. Entonces, digamos que yo creo que el perfil de un docente en la actualidad tiene que ser una persona con muchísimas habilidades blandas, lo que llamamos habilidades blandas. En el otro grupo hablaban de individualizar al estudiante, que sepa entender al estudiante en sus peculiaridades, en sus distinciones, en su originalidad, en su autenticidad. Que sepa que ese estudiante va a desenvolverse en una cultura específica y determinada. Entonces tiene que ser una persona muy culta, con un conocimiento de su cultura, de sus contextos, de su entorno, de la sociedad, de la economía, de la política, amplios que le permitan darle las herramientas al estudiante
para que pueda desenvolverse en esa cultura, en esa sociedad, en esos términos. Entonces, digamos que yo diría que un buen perfil de un docente es una persona que sea muy adaptativa, que tenga, digamos, que desarrolle habilidades humanísticas aplicadas a los contextos y a la cultura en la que se van a desenvolver sus estudiantes. Bueno, la siguiente pregunta es para los dos. ¿Qué valora más de sus clases, el proceso o el resultado? De mis clases, a mí me gusta mucho la docencia y alguna vez le contaba a los estudiantes en otra clase que yo acabé siendo docente sin querer. O sea, realmente no sé cómo estoy aquí. porque yo estudié en un colegio para docentes, en una normal, porque era el colegio más bonito de mi pueblo. Y entonces, y de hecho era un colegio hasta mi promoción fue un colegio solamente femenino. Cuando lo hicieron mixto dije, uy sí, qué raquera, yo puedo entrar a ese colegio porque no me gustaban los otros colegios. Y cuando comencé a aprender pedagogía y todo eso, yo decía, no, yo a eso no me voy a dedicar. Pero pues igual por lo bonito del colegio, pues yo me quedaba ahí, yo dije, después me especializo en otra cosa. Cuando iba a ingresar a la universidad me dieron una beca para estudiar licenciatura en humanidades fuera del país. Yo se los aseguro sin temor a equivocarme que si la beca hubiese sido para estudiar matemáticas y en un sitio donde no se habla español, les prometo que yo no voy. No habría aceptado esa beca. ¿Para qué? Pero era para humanidades y era en España, entonces dije, bueno, listo, sí. Y estando en la universidad yo le pregunté una vez a un docente que para qué servía mi carrera. Y me dijo, para ser docente. Y yo, no, definitivamente esto no puede ser, porque como que todo me está llevando hacia ese. Y además yo quería ser doctor, de hecho en este momento estoy haciendo mi doctorado en historia de las universidades en Colombia, ese es mi tema, cómo surgieron las universidades en Colombia. Y lo estoy haciendo por el mero gusto de saber, y pues porque cuando yo pregunté que para qué se hacía un doctorado, me dijeron pues para ser docente. Entonces finalmente, como yo quería ser doctor, dije pues voy a tocar ser docente. Y aquí estoy. Me gusta mucho el proceso, muchísimo. El resultado final uno no lo controla. Digamos que yo controlo lo que hago, lo que digo en mi clase, pero el resultado al fin y al cabo son los estudiantes. Es usted como estudiante cómo va a aplicar ese conocimiento, qué ideas se lleva de la clase, cómo ese conocimiento que se transmite, se comunica en la clase puede ser aplicado en unos contextos ante unas situaciones específicas, de una situación laboral, de una situación en el caso de ustedes estudiantes de docencia, cómo van a aplicar ese conocimiento en sus clases. Entonces el resultado final yo no lo conozco, yo conozco lo que dije en la clase, pero en ese sentido disfruto mucho preparándolas, digamos leyendo, investigando, porque creo que hay algo muy complicado y es que usted diga algo que no es verdad y que haya algún alumno que sepa que lo que usted está diciendo no es verdad y le diga, profe, usted está equivocado. Entonces, para que no pase eso, toca tener la preparación de la clase y estar completamente seguro que lo que usted está comunicando a sus estudiantes es demostrable, ratificable. Entonces se disfruta mucho de ese proceso y me gusta mucho el hecho de dar la clase. Lo que no me gusta casi es calificar. Creo que eso también es algo que en la educación actual debería estar mandado a recoger. O por lo menos, digamos, evaluar, valorar el aprendizaje y el trabajo de otra forma. Pero de resto no, yo disfruto mucho mi profesión. Sí, sí. Y los que toman clase conmigo seguramente se habrán dado cuenta de eso. Entonces sí, prefiero el proceso y lo que es el proceso de dar la clase como tal. El resultado creo que se me escapa de las manos porque el resultado son los estudiantes y cómo los estudiantes aprovechan ese conocimiento. ¿Qué valora más de sus clases, el proceso o el resultado? Pues bueno, ya viendo en un ámbito, pues ya como estudiantes, yo siento que lo que es el proceso y el resultado van ligados. Entonces, si no hay proceso, no hay resultado. Entonces, siento que, pues ya viendo como parte como estudiante, no tengo como una elección de cuál sería mejor o por cuál me iría sabiendo que de una depende la otra. Entonces, eso sería. Bueno, esta es una pregunta para Andrés. ¿Qué rol asumes
como estudiante ante la universidad, ante la educación actualmente? ¿Qué relación? ¿Cómo la vives? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo la llevas? Según tu carrera, según las clases. Pues ahorita pues en Colombia siento que el rol como estudiante siento que es un privilegio estar en un país en el que estamos ahorita. Entonces yo veo así como alguien privilegiado que muy pocas personas no pueden acceder a una educación superior, que es algo que sí deberíamos cambiar, y es uno de los roles más importantes, que es el que yo siento que tengo, como sentirme privilegiado. Bueno, para el docente, ¿qué posición ocupan en el aula para captar la atención de sus alumnos? ¿A qué te refieres? ¿A posición física? Como digamos, o qué estrategias utiliza como para captar esa atención de sus estudiantes. Contar chistes. Contar anécdotas. Sí. Contar anécdotas, cuento muchas anécdotas porque creo que las anécdotas, más que enseñanza, es vivencia. Entonces uno enseña a partir de vivencias personales. Obviamente no cuento mi vida personal y privada, sino que, digamos, hace parte de aprendizajes que uno ha tenido y que pueden orientar al estudiante hacia la idea que uno está comunicando. Creo que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso interpersonal, es decir, donde la persona, por eso lo que decía el video de la entrevista anterior, me parece apropiado, porque la educación en ningún momento debería ser masificada, sino que el proceso educativo es un proceso en donde una persona comunica la cultura a otra, entonces es muy personal. En ese sentido, cuando uno comunica conocimiento a partir de vivencias y de experiencias, pues digamos que es mucho más asequible, porque los estudiantes por lo general dicen, ah, bueno, pues si el profe lo hizo, que además el man es así gordito, chistosito y todo eso, seguramente yo también lo puedo hacer. Entonces, creo que la comunicación a partir de la vivencia es mucho más asequible para el estudiante que estar ahí, digamos, dando una clase magistral o citando autores, que también hay que hacerlo, pero pues, y yo creo que eso, sobre todo eso, enseñar a partir de las vivencias. Ok, gracias. Para una pregunta para ti primero y después la hago para el estudiante. ¿Qué consejos le das a los docentes en formación ante los retos que van a enfrentar de aquí en adelante en su carrera? Consejos. Sí. Es que dar consejos es complicado, porque es ponerse en una situación de superioridad sobre otra persona, entonces no creo que sea como tal consejo. Okay. Digamos tips o preparación. Digamos que el que estudia no se equivoca. Entonces, y si se equivoca estudiando, pues digamos que el mismo estudio lo puede sacar de su equivocación. Que es lo que, por ejemplo, hacemos a la hora de investigar a nivel doctoral. Usted lo que coge es autores, a ver quién dijo qué cosa, y los pone a conversar. Usted pone autores de otros tiempos, de otras épocas, a conversar entre ellos y usted es el moderador. Entonces dice, a ver, este qué fue lo que dijo, este qué dijo, y entonces usted ahí, si usted tiene un criterio desarrollado, usted puede tomar, digamos, apropiarse de su aprendizaje. Y así es muy difícil, digamos que eso le da a usted argumentos para que sus clases estén basadas en sus propios argumentos y no en lo que hayan dicho otros o en lo que, sino que usted ha construido su conocimiento. Entonces estudiar mucho, ser conscientes de que la educación es construcción social. Entonces, es decir, usted no va a trabajar, usted va a hacer sociedad. Que otra cosa es que la sociedad obviamente remunera su trabajo, claro que sí, sus estudiantes, los padres de familia, porque usted tiene que vivir de algo, pero usted no va a trabajar, usted va a construir sociedad, o bueno, digamos que su trabajo es la construcción social, y eso es una responsabilidad tremenda. Entonces, si usted es consciente de eso, usted sabe que lo que usted está haciendo en el aula de clase es un taller de sociedad, y entonces digamos que eso le da mucho más sentido a sus procesos educativos.
saber que lo importante son las personas, no el conocimiento, que también es importante, pero lo importante no es el conocimiento, ni el dinero, ni las empresas, sino que lo importante son las personas y la construcción social que se haga con las personas. Si usted, digamos, es gestor de construcción social, para cambiarle el nombre profesor, sino que usted es un gestor de la construcción social, su responsabilidad es justamente, digamos, moldear a las personas para que sepan convivir y vivir en sociedad, y eso también es una responsabilidad muy grande. Yo creo que la conciencia de alteridad, es decir, ser consciente de que nuestra materia prima de trabajo son personas, eso nos hace ser muy responsables de lo que tenemos entre manos, que es la formación de una sociedad. O sea, por ejemplo, lo que yo siempre pienso cuando voy a preparar mis clases es, estoy hablando a los futuros educadores de mi país. Y ellos tendrán que ver en mí un ejemplo de cómo educar, cómo hacer la sociedad colombiana que me gustaría a mí tener. Entonces, si todos los docentes pensáramos de esa forma, les prometo que la educación funcionaría distinto. Entonces yo creo que es eso, tener conciencia de que la educación es una relación interpersonal en la que se construye sociedad. ¿Tienes que repetir la pregunta? O sea, era solo para mí. Así Esa como ya la es anterior para era solo para ti. ya, a ti. Como estudiante, bueno, recuerda que quiero que te pongas en un momento de tu vida donde imagines que vas a formar una familia, vas a tener hijos, una generación por parte tuya. Tú como estudiante, en el rol que estás ahorita, has tenido buenas y malas experiencias con docentes. Entonces, en base a una mala experiencia que hayas vivido, algo que tú digas, siento que mi profesor debe mejorar o yo lo aplicaría de este modo. Obviamente tu carrera es diferente a la docencia, vas a ser arquitecto, pero como te digo, te vas a realizar a futuro, vas a formar una familia. ¿Qué recomendación o bueno, qué en base a una mala experiencia tuya dirías como un docente que le fomente a mis hijos algo que a ti te esté faltando, en algún punto te haya afectado a ti como estudiante a lo largo de tu carrera? Bueno, pues ya hablando en el ámbito pues, de mi carrera, siento pues, que siempre ha salido con muchas fallas con respecto a no tener empatía con los estudiantes. Pues claro está, pues, en el caso mío, el sustento de generar materiales, maquetas, todo eso es dinero, y eso es algo que los profesores tienen, esa falencia que tienen, en este caso, en ese ámbito, que no tienen como esa conciencia, como no se ponen los zapatos de las personas, de lo que puede estar pasando otra persona, ¿sí? De lo que puede estar pasando tú, otra persona, ya sea económico, sentimental. Entonces siento que es algo también como empatía a las otras personas, que es algo que también, sí, como sería como un consejo, que sería para los profesores, tener empatía hacia los demás y tener un buen manejo de cada tema, o sea, todos los temas, sea un tema el más fácil del mundo como el más complejo, porque ahora sí es algo pues que sí o sí tiene que haber en la cabeza y es algo pues para que te va a formar. Entonces, ya. Tengo una pregunta para el docente. ¿Qué has aprendido de tus alumnos a lo largo de tu carrera? Algo que te haya marcado. Asimismo para el estudiante, ¿qué has aprendido de tus profesores? Primero el profe y después tú. Algo que me haya marcado es el interés por el aprendizaje. Cuando uno encuentra a un estudiante que se interesa por aprender, digamos por aprender por él mismo, no porque yo le esté diciendo cosas, sino que estudiantes que llegan y dicen, uy, profe, leí tal cosa de lo que usted dijo, leí tal cosa. Y además de eso decía tal otra cosa, y eso me llamó la atención, usted me puede orientar hacia algo. Esa necesidad de aprender, que digamos es algo que yo tengo en mí, lo valoro mucho cuando lo encuentro en otros estudiantes. No son la mayoría, pero casi siempre hay alguno, en un semestre por lo general siempre hay uno que anda por ahí diciendo, profe, me leí tal cosa, y eso me llevó a tal otra. Cuando comienzas a entablar una relación con alguien que quiere aprender de la misma forma que tú, digamos que comienzas a comunicarte a otro nivel con esa persona, y ahí es donde esas personas te dejan unos aprendizajes. Y además yo tengo estudiantes que en ocasiones
digamos que han leído y tienen más conocimiento que yo en algunos aspectos. Y obviamente, pues, digamos que algunos profesores seguramente se sienten amenazados cuando hay estudiantes que pueden saber más que él, porque yo he dictado aquí en la universidad clase a profesionales. Y entonces es un poco complicado porque son gente que ya, digamos que viene con otra perspectiva a la universidad, que quieren aprender otras cosas, que saben muchas cosas. Y cuando uno encuentra a esos estudiantes así, digamos que lo que me han enseñado los estudiantes es que los estudiantes y yo estamos al mismo nivel. Lo único que yo hago es orientar hacia unos objetivos fundamentales que tiene la universidad, en este caso, de enseñanza. Pero puede ser, o sea, cualquiera puede ser profesor, cualquiera puede ser estudiante. Y en eso también estoy con Andrés. Tenemos que ser muy empáticos. Y lo que les decía, la educación es construcción cultural, entonces no hay nadie por encima. Digamos que la palabra maestro, el que es más, eso es lo que significa magíster, el que es más, mientras que por ahí hay un meme en Facebook que el ministro es el que es menos. Yo creo que hay que acabar eso, porque todos somos iguales. Entonces a mí lo que me han enseñado los estudiantes es que cuando alguien quiere aprender, lo hace por sí mismo, no por lo que yo diga. Y cuando comienza a aprender, comienza a entablar una relación a otro nivel, a un nivel de conocimiento conmigo, precisamente por esa afinidad en el aprendizaje. Eso es lo que, digamos, lo que más me ha marcado, y que, como les digo, siempre hay algún estudiante que hace eso. Bueno, ya es... ¿Me puedes repetir otra pregunta? Como estudiante, ¿qué te ha marcado? ¿Algún docente, algo que te haya dado algo significativo a tu vida, que hayas aprendido algo diferente, que lo tengas siempre presente en tu proceso educativo? Bueno, algo que me haya marcado. Siento que muchos profesores, el amor que le tienen a la docencia, y sí, el amor que le tienen a explicar un tema y que lo saben bien y que te explican así, tú no sepas, que te lo repiten y te lo repiten, que, o sea, que nunca buscan como un pretexto para no saber del porqué de las cosas, ¿sí me van a entender? También, como le decía el profesor, siento que el tema de que un profesor no se ponga más arriba que los estudiantes, porque siento que es algo, siento que no es muy bueno para un profesor, y conocí muchos profesores así, que son, pues, que se intentan como subirse en un escalón más por llamarse docentes, y yo siento que en un salón todos aprenden, o sea, como yo no sé algo, pues de pronto él sí lo puede saber, o si no sabe algo, no le puede enseñar. Siento que siempre es una enseñanza constante. Entonces siento que algo que me haya marcado un profesor es como la igualdad hacia las personas y el buen amor que le tiene a la docencia. Bueno, les voy a hacer unas preguntas acerca de todo lo que se ha conversado. La primera sería para ambos, ¿qué diferencias se encuentran entre las dificultades que se daban en la sociedad de antes y la que es de ahora actual? ¿Qué diferencias? ¿Qué diferencias hay entre las dificultades? De pronto con estudiantes en una época un poco de que hablamos de las generaciones, en una generación pasada y la generación actual, Respondo yo. Ahí hay, ¿cómo es tu nombre? Jimena, hay un problema con la pregunta. Y me estás haciendo una pregunta a mí que soy historiador. Entonces, ¿qué época? Porque si tú me hablas de los griegos, y yo te digo, las limitaciones de los griegos es que había que tener plata y ser un hombre libre. Un esclavo no podía estudiar, no podía acceder a la educación. Había que tener dinero, había que tener tierras para poder educar. Entonces, quien tenía la posibilidad tenía una educación muy chévere porque era un maestro enseñando a un discípulo y era una educación personalizada. De ahí sale la filosofía griega y todo eso. Es decir, que era un nivel educativo brutal. Entonces, digamos que la pregunta es complicada porque no me estás especificando una época ni un tipo de educación. Entonces es complicado. Ya si nos vamos a los romanos es muy similar a Grecia.
pero es una formación mucho más civil, mucho más encaminada a la ciudad. Si nos vamos a la Edad Media, es una educación completamente cristiana, una institución dominante que es la Iglesia Católica, que domina todos los procesos educativos y culturales. Entonces, digamos que ahí hay muchas dificultades. Solamente acceden a educación la nobleza, quien se lo pueda permitir, y es una educación para formar una élite social dominante. Si nos vamos al Renacimiento y la burguesía, pues digamos que es una educación mucho más mercantilista, mucho más dedicada al comercio, a los intercambios. Eso tiene otras dificultades también, que quien no, casi siempre las dificultades son por dinero y por acceso a la educación, por quién puede acceder y quién no puede acceder. Y por lo general la educación siempre ha sido, nos gusta o no, la educación siempre ha sido elitista, solamente acceden a educación quienes pueden permitírsela. Pero eso no quiere decir que la educación formal elitista sea la única forma de educar, porque ustedes han ido allá a la plaza de los periodistas, es que se llama, donde están los skaters. Ellos hacen procesos educativos. ¿Cómo aprende una persona a montar tabla? Yendo a practicar con ellos. Esa educación es una educación completamente distinta a la educación formal. Entonces, por eso te digo que la pregunta es complicada, porque no me estás hablando de una época específica ni de un tipo de educación específica. Entonces es muy difícil. Digamos que si entendemos la educación como procesos culturales, siempre va a haber educación y todo el mundo accede a esa educación. La educación formal, digamos que es una educación especializada, un poco elitista, que en este momento, yo creo que en este momento tenemos una ventaja en educación, y es que tenemos acceso a toda la información. Usted se mete a internet y puede encontrar información absolutamente de todo. El problema es que usted sepa qué hacer con esa información, que sepa qué información es buena. Pero hoy en día tenemos muchas facilidades de aprender. Uno puede aprender incluso sin ir a la universidad, sin ir al colegio. ¿Para qué sirven las instituciones educativas? Para hacer orientación sobre ese tipo de información. Entonces yo creo que hoy en día hay menos dificultades de acceso, pero en cambio hay unas dificultades más graves que son de comprensión de la educación. Lo que yo les decía, seguramente ustedes mismos habrán dicho en algún momento, yo para que sigo estudiando, si hay youtubers que ganan más que nadie sin ir a la universidad y solamente por publicar videos en YouTube. Entonces aquí el problema, nuestra dificultad actual es cuál es el sentido y finalidad de la educación, porque digamos que ahora no es problema de información ni de recursos, sino del sentido que tienen los procesos educativos. Pero es una pregunta, digamos, muy complicada por el hecho de que no hay una definición entre qué época y sobre qué tipo de educación estamos hablando. Bueno, pues yo lo voy a tomar en un ámbito, pues ya lo tomé en un ámbito ya muy histórico. Yo lo voy a tomar en un ámbito de las épocas pasadas, digamos, enfoquémonos en, digamos, de nuestros padres, o en los padres de nuestros padres, nuestros abuelos, por ejemplo. Pues siento algo sí que tiene mucha razón, profesores, que ahorita tenemos la diversidad de pues, buscar en Google y saber mucha información, hacer cursos, que es algo que las anteriores generaciones no tuvieron. Sin embargo, también algo que todavía se sigue manteniendo es el tema económico. Pues no, de la educación pues, no debería ser como un privilegio, debería ser como un derecho. Entonces siento que es algo que siempre se ha mantenido por todas las generaciones, que es algo que deberíamos cambiar. Pero sin embargo, siento que, que en la generación que nosotros estamos ahora mismo, en nuestra época, hemos tenido un poquito más de diversidad y un poco más como de diversificados, ¿cómo se dice? Diversificados. Pues aprendiendo ya de forma autónoma o aprendiendo pues en educación, que es como para, ¿cómo es que decía usted, profe? Como para reforzar los temas, ¿sí me entiende? Y ya. Vale. La segunda pregunta sería, ya que ahorita hablaban acerca de la empatía con los estudiantes, ¿cómo podrían hacer que esa empatía se pueda desarrollar sin que se llegue como a un irrespeto, como que se pase la línea entre ser muy amigable con los estudiantes y que al mismo tiempo te respeten como docente? Pues lo que les decía antes, la educación son relaciones humanas. Entonces,
si la sociedad en la que vivimos está basada en el respeto y en los derechos, pues digamos que el desarrollo de una clase y el desarrollo de un proceso educativo tendría que estar basado en lo mismo. Aquí el problema es sobre qué tipo de cultura estamos trabajando, porque si digamos la cultura que nosotros vemos en nuestra sociedad es una cultura abusiva, egoísta, individualista, a la defensiva, pues obviamente ese mismo ambiente vamos a tener en la clase. Y entonces cualquier cosa puede tergiversarse. Entonces si yo soy amable contigo, con una muchacha, por ejemplo, ella puede decir, el profesor me está acosando. ¿Y por qué? Pues porque digamos que partimos de unos conceptos de donde la sociedad es egoísta, abusiva, envidiosa. Entonces, digamos que el problema es cultural. Y ahí al profesor le toca jugar con qué cultura está, y digamos que es difícil darse el lugar. Pero digamos que siempre que se ponga en primer lugar a la persona y que la persona sea lo importante, no hay temor de... Al fin y al cabo, ¿qué es la empatía? La empatía es ponerme en el lugar del otro. Que si tú me dices, profe, es que se me murió mi mamá, y no, yo hice evaluación y lo siento, se me murió mi mamá. Eso no tiene presentación. Yo soy consciente de que tuviste ese problema, si está debidamente justificado y todo, pues tú tienes la oportunidad de hacer tu evaluación. Entonces ahí no hay digamos que no se pasan los límites de la confianza y del respeto. Son relaciones humanas. Si tú eres una persona respetuosa, empática en tu vida ordinaria, lo mismo va a pasar en la clase. Si en la vida diaria y en tu forma de ser eres una persona más bien apática, distante, pues eso va a pasar en la clase. Depende mucho del docente y depende mucho del estudiante. Porque al fin y al cabo, reitero una vez más, los procesos educativos son procesos interpersonales, de relaciones humanas. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo harías para desarrollar la empatía en el aula? O sea, ser empático con los estudiantes sin que pasen el límite del respeto. ¿Del respeto? Ok. Pues siento que, pues, sí, también lo que dice Rosy tiene mucha razón. El tema de pues la empatía precisamente es ponerse en lugar del otro, ¿no? Pero también el ser respetuoso puede llevar, respetuoso con una persona, ser muy amable con una persona puede llegar a tener inconvenientes también de parte y parte, ¿sí? Pero ya pues, hablando ya como estudiante, siento que la empatía también no tiene que ser solo del profesor, debe ser de parte y parte, porque si yo soy, pues, no soy contigo respetuoso, no soy empático, o estoy diciendo no muy agradable contigo, el profesor no tienes que esperar de un profesor. Entonces siento que todo debe ser parte y parte, todo debe ser equitativo. Y ya para finalizar, la tercera pregunta sería, ya que te vas acerca de la sociedad global, pues, como que yo varios contextos de los estudiantes, ¿cómo haces para poder dar clases, recibir clases, si no estás de acuerdo con opiniones o, digamos, la diversidad que hay en el salón y poder ponerlo aparte y aún así llevar una clase a Hay un filósofo que se llama el señor Sócrates, que él desarrolla un método que se llama la mayéutica. Y la mayéutica es preguntar a ver si se puede llegar a una conclusión definitiva a partir de las preguntas. Yo creo que eso nos hace falta en la educación aquí en Colombia, a todos los niveles, sobre todo a nivel político. Fíjense que aquí en Colombia decimos, en la mesa por favor no hablen de fútbol, de política ni de religión. ¿Por qué? ¿Por qué la gente dice que no se hable de esos temas? Porque si se habla de esos temas, alguno acaba dándole la cara al otro. Digamos que se genera un conflicto. Y eso quiere decir que no sabemos conversar, no sabemos dialogar, que es otro método filosófico desarrollado por el discípulo de Sócrates que se llama Platón, la dialéctica, discutir, ser capaces de hablar. Vuelvo a lo que les decía antes, si vivimos en una sociedad que se siente amenazada
todo es una amenaza. Entonces, si yo digo, no, yo soy cristiano y usted no es cristiano, entonces yo soy una amenaza para usted. Digamos que ahí está el respeto y está el ser capaz de diferenciar a la persona de sus opiniones. Entonces, usted puede ser lo que quiera, siempre y cuando yo lo respete a usted como persona, y puede hablar de lo que quiera, si yo lo respeto a usted como persona. Y lo que decía Andrés, eso tiene que ser recíproco, porque yo respeto a mis estudiantes, pero si mis estudiantes se meten conmigo por mi forma de ser, por mis creencias, por lo que, pues digamos que ahí también habría un acoso de parte del estudiante que docente. Pero creo que aquí nos hace falta aprender a conversar, aprender a... ¿Por qué la política en Colombia no funciona? Porque si el liberal dice una cosa, el conservador tiene que decir la contraria, solamente por el hecho de ser de distinto partido, y no se hace una construcción social. Entonces, fíjate que esa pregunta sale justamente de un contexto en el que todos nos sentimos amenazados por todos. Entonces, si no hay confianza social, si no hay un contrato social en el que yo me sienta confiado, pues digamos que todo se convierte en una amenaza. Pero si no, digamos que yo, y por eso les digo que partiendo del principio de la dignidad de la persona como el fundamento de la educación. Entonces, si yo tengo eso claro, pues yo puedo dar mi opinión a pesar de que no esté de acuerdo contigo, y tú puedes dar la tuya a pesar de que yo no esté de acuerdo, y ni el docente debe imponer, ni el estudiante esperar a que el docente acomode su clase solamente a tus creencias, sino que es una relación de reciprocidad, creo yo. Bueno, damos muchas gracias a los invitados, es que se nos acabó el tiempo, y pues muchas gracias por asistir. Muchas gracias a todos.